Inicia el verso 10 de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y aquí vemos cómo empieza Pablo esta exhortación. Una de las problemáticas que había en la iglesia de Corinto, y por lo cual Pablo les escribe esta carta, era la división que había entrado en la iglesia. Una iglesia dividida. Los mismos hermanos de la iglesia estaban ya tan desenfocados de Cristo. O sea, ya no iban a la iglesia por el Señor y estaban ahora contendiendo de cuál era su pastor favorito, de cuál era su apóstol favorito. No, unos decían: yo soy de Pablo, vamos a ver más adelante. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Algún otro por ahí que sí estaba ahí medio bien ubicado decía: no, espérate, yo soy de Cristo. Bueno, pero estaba como si fuera temporada de elecciones presidenciales, ¿no? Así como esas elecciones, se peleaban los de AMLO con los de Anaya y algún otro poco también de José Antonio, ¿verdad? Que sacaba la casta. Y se peleaban, y divisiones familiares. No sé si te pasó en las elecciones, ¿no? Un comentario en Facebook y ya todos enojados. Así estaba la iglesia de Corinto. Así estaba exactamente la iglesia de Corinto. No que Apolos, no que Cefas, no. Y eso es lo primero que la división quita. Quita la mirada de Cristo. Ese es el punto número 1 del estudio. La división le quitó la mirada de Cristo a la iglesia de Corinto. ¿Y qué peligroso es esto? Entonces vemos aquí que Pablo les dice: os ruego, hermanos, por el nombre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, les tiene que regresar la mirada. ¿Cuán importante es eso que dice Pablo? No por mi nombre, o sea, les ruego en mi representación en él, o les ruego en el nombre de Cefas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya se perdieron, vamos a regresar. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Quién es el importante aquí? Entonces dice: en el nombre del Señor. Cuando las iglesias se dan a la división, ya sea entre los de la misma iglesia, o sea atacando a otras iglesias, atacando a otros movimientos, están mostrando claramente que ya se olvidaron de quién se trata todo esto. Y eso tiene que ser una exhortación primeramente para los pastores, ¿verdad? Pastores que predicamos la palabra de Dios, ¿a quién representamos? Pablo dice: les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es a quien yo represento. Mira, Pablo dice: yo no me represento a mí mismo. Así que ni para qué me echan porras, ¿no? Yo no estoy aquí parado representando Calvary Chapel. Cuando me paro en el púlpito no hablo en el nombre de Calvary Chapel, ni en el nombre de Chuck Smith, el fundador, ¿no? Si yo abro la palabra, te voy a hablar en el nombre del Señor Jesucristo. No estoy aquí para representar un movimiento, estoy representando una persona. De otra manera voy a perder mi enfoque. Si yo pierdo de vista que soy representante de Cristo, entonces fácilmente voy a causar divisiones en la iglesia. Voy a decir: ¿eres pentecostal? No, tú no. Estás mal tu doctrina, no sé qué. ¿Eres bautista? ¿Eres presbiteriano? Voy a estar juzgando. Pero si yo represento a Cristo, entonces que Dios me libre de criticar iglesias por las cuales Jesús dio su sangre para comprarlas. Que Dios me libre de criticar personas que Dios ama tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por esa persona. Y que esa persona fue comprada con el precio de la sangre de Cristo. Que Dios me libre de hacer eso. Que no perdamos nuestro enfoque. Quizás haya diferencias doctrinales secundarias entre movimiento o denominación, pero todo aquel que cree en Jesucristo, que Jesucristo es el único camino del Padre. Es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en una cruz cargando nuestros pecados, resucitó al tercer día y a través de la fe en Él es que tenemos salvación. Yo le tengo que decir a esa persona: hermano mío. Tengo que llamarles hermanos. La diferencia en la doctrina no fundamental, pues ya veremos cuando estemos delante de Dios.
quién estaba bien en una cosa, quién estaba mal en otra. Y honestamente ni siquiera creo que nos vaya a interesar ya eso al estar delante del trono de Dios. Pero si perdemos de vista que representamos a Cristo, si perdemos nuestro enfoque en Cristo, la división va a aparecer. Pablo hace 3 exhortaciones aquí en el versículo 10 que leímos. La primera exhortación, y lo tengo ahí una diapositiva, les dice: hablen una misma cosa, tengan una misma mente y tengan un mismo parecer. Son las 3 cosas que le pide Pablo a la iglesia, y es lo que Dios le pide hoy a nuestra iglesia. A la iglesia de hoy en día Dios tiene este mensaje también. Primeramente, hablar una misma cosa. ¿Okay? ¿A qué se refiere esto? Que hablemos la palabra de Dios, que hablemos el Evangelio. 1 Corintios 2:2 dice, y ese es Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino la doctrina calvinista, sino el arminianismo, el rapto pretribul, no, sino a Jesucristo y a este crucificado. No me interesa más, dice Pablo. Este es el mensaje. Si mi predicación no está reflejando a Cristo y a este crucificado, pues ¿para qué predico? Ya perdí mi enfoque. Aquí está el centro de la predicación. Lo segundo que les dice: tengan una misma mente. ¿A qué se refiere con que tengamos una misma mente? El Señor desea que nuestros pensamientos, en lugar de estar en pleito, contienda, diferencia, división, estén enfocados en aquello que agrada, que edifica, que honra a Dios. Por eso dice también Pablo en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿La iglesia de hoy en día está pensando esto? ¿O en qué está la mente de la iglesia hoy en día? Dios desea que mi mente esté en esto. Por supuesto que entre todo esto el Evangelio debe ser el centro de mi pensamiento, ¿verdad? Pero si estoy pensando algo diferente, seguro he perdido o voy a perder mi enfoque. Tercera exhortación: tener un mismo parecer. ¿Qué significa esto? La palabra parecer, que maneja aquí en griego, significa 2 cosas: propósito y voluntad. O sea, cuando dice tengan un mismo parecer, dice tengan un mismo propósito, tengan una misma voluntad. O sea, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? No se te olvide. ¿Cuál es nuestro propósito? Reflejar a Cristo, predicar a Cristo y ser más como Cristo. Eso es ser de un mismo parecer. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esto es lo más peligroso, que la división quite en las iglesias, quite el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si la iglesia ya no siente lo que Cristo siente, entonces diría Jesús: si la tierra ya no tiene sal, pues de nada sirve sino para ser pisoteada. Si nuestro pensamiento está en división, contienda, pleito, etc., ya hemos perdido el sentir de Cristo. Esto es lo primero que vemos que la división le quita a la iglesia de Corinto. Y qué terrible es esto. Dios nos libre de que esto sea quitado de nuestra iglesia. Si la iglesia ya no tiene el mismo sentir que hubo en Cristo, pues la iglesia ya no tiene propósito. Versículos 11 y 12. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí vemos lo que te comentaba. El meollo de toda la división era quién era su apóstol favorito, su pastor favorito. Así que, tristemente, el sentir de Cristo no fue lo único
que fue quitado de la iglesia de Corinto, sino que aquí vemos lo segundo que fue quitado, y es el buen testimonio. La iglesia perdió su buen testimonio. Y ¿sabes algo? La iglesia hoy en día, ¿cuál es la imagen que el mundo tiene de la iglesia hoy en día? Hipócritas. Solamente juzgan a los demás. ¿Cómo está el testimonio de la iglesia hoy en día? Aquí vemos que la iglesia de Corinto perdió su buen testimonio, porque dice Pablo aquí en el versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros. O sea, ya me llegaron los rumores que hay entre vosotros contiendas. O sea, este es el testimonio que la iglesia está dando y es conocido delante del mundo, delante de las demás personas. Pablo dice: ya me llegaron los rumores, ya sé cómo está su testimonio, contenciosos. Es triste porque Pablo, en la mayoría de las iglesias a las que les escribe, las elogia por su buen testimonio. Te doy algunos ejemplos. A la iglesia de Roma dice en Romanos 1:8: doy gracias de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A la iglesia de Éfeso le dice en Efesios 1:15 y 16: habiendo oído de vuestra fe, no ceso de dar gracias. Filipenses 1, el 3 y el 5 dice: doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, la mayoría de las iglesias, cuando Pablo les empieza a escribir una carta, reciben un elogio, porque independientemente de que tenga que corregir en algunos aspectos, tienen un buen testimonio. Y Pablo les dice: he escuchado su buen testimonio. Lo puedes buscar también en la iglesia de Colosenses, el mismo caso. O sea, pero cuando llega a la iglesia de Corinto, no puede decir: doy gracias porque escucho su buen testimonio, porque lo que Pablo está escuchando de los corintios es que son unos contenciosos. La iglesia de Colosenses, Tesalonicenses, incluso Timoteo o Filemón, Pablo les elogia el buen testimonio, pero a Corintios Pablo tiene que decirles: ya escuché su mal testimonio. Y esto es un claro indicio de que la iglesia ha perdido su enfoque, y es triste porque pasa hoy en día. Iglesias que sus pleitos son muy bien conocidos. A lo mejor tú conoces iglesias que te dicen: la iglesia tal, ay, sí, andan de pleito y esto y lo otro, y la división y sabe cuál. Pero esto pasa también entre creyentes, ¿verdad? Creyentes que las mismas personas ya saben que hay que tratarlos con pincitas. El hermanito fulanito, con cuidadito, y donde él quiera sentarse, porque si lo quieres sentar en otro lado, te arma el pleito. ¿Estás dando testimonio de Cristo o testimonio de contienda en tu vida? ¿Eres humilde, manso, como dijo Jesús que aprendamos de él? ¿O eres peleonero? Y esa pregunta se responde si has perdido tu enfoque. ¿Qué testimonio le da tu matrimonio a tus hijos? ¿Un testimonio de Cristo o un testimonio peleonero? Porque el ministerio inicia en casa, ¿verdad? Y no estoy diciendo que si discutes con tu pareja ya perdiste el enfoque, porque todos discutimos en algún momento con nuestra pareja, es inevitable, ¿verdad? Pero, ¿eso es lo que reflejas? ¿O reflejas a Cristo? ¿Dejas las contiendas sin solucionarse por orgullo? ¿Cuántas veces no hay un pleito y ya uno por orgulloso, el otro por orgullosa, y ya mejor se deja pasar, ya ni hablamos del tema? Pero 10 años más adelante, cuando hay un problema más fuerte, te aseguro que este tema va a volver a salir a la luz, porque nunca se restauró, nunca se solucionó. Tu trabajo, ¿qué testimonio estás dando en tu trabajo? ¿Eres un buen trabajador, reflejando a Cristo en lo que haces? ¿O eres de los que arman las revueltas en la oficina? ¿Eres de los que ponen a todos de huelga, ¿no? En la escuela, ¿qué testimonio das, estudiante? ¿Honras a tus maestros? ¿O eres cliente frecuente de la dirección? Y cuando llegas a la dirección ya todos te saludan así como si fueran sus cuates, porque tú te la pasas ahí. No dejas dar al maestro su clase, te tiene que sacar.
eres contencioso. En la iglesia, ¿qué testimonio estás dando? ¿Respetas el lugar al que te dirigen los anfitriones a sentarte? ¿O peleas el lugar de siempre? Este es mi lugar favorito. ¿Hablas honorablemente de tus hermanos en Cristo? ¿O te la pasas criticando? Oh, ¿viste cómo vino vestido fulanito? Sí, no manches, qué ridículo. Sus caracteres, sus errores. Proverbios 28-25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prospera. Así que, ¿qué testimonio estamos dando? ¿A quién reflejas? Revela a quién sigues. ¿A quién te pareces? Es evidencia de quién eres hijo. Un hijo de Dios refleja a Dios porque Dios es su Padre, por consiguiente se parece a Él. Un testimonio de contienda es evidencia de que hemos perdido nuestro enfoque. Así que una de las cosas que la división le quitó a Corinto es su buen testimonio. Que no te lo quite. No dejes que el ser contencioso, que el ser peleonero quite el buen testimonio que Dios desea dar a través de ti. Verso 13-16. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Vemos la exhortación principal de Pablo, viene en el hecho de esta división que es suscitada por quién es su pastor, su apóstol, su autoridad favorita. Esto ya se había convertido en un concurso de favoritismo. Algunos decían Pablo, Apolos o Cefas, unos pocos Cristo, que estaban bien ubicados. Pero la tercera cosa entonces que le quitó la división a la iglesia de Corinto, tristemente, es la mirada de Dios. Es el punto número 3. La división les quitó la mirada de Dios. Estaba puesto en el hombre. Y es exactamente lo que la división nos quita a nosotros también. Cuando nosotros estamos o caemos en esta trampa de ir en contra de un pastor o ir en favoritismos por otros pastores, es exactamente lo que pasa en Corinto. Estás poniendo la mirada en el hombre y lo estás quitando de Dios. No puedes tener la mirada en ambos, ¿no? Estarías visco. No se puede. O la tienes en el hombre o la tienes en Dios. ¿Cuán culpables de esto somos hoy en día? ¿Sí o no? Me incluye en la ecuación. ¿Qué culpables somos de quitar la mirada de Dios para ponerla en el hombre? Hoy en día el creyente tiende a poner a los pastores en lugares muy altos, convirtiéndolos en la idolatría cristiana. Nosotros debemos anhelar recibir la palabra de Dios, no anhelar escuchar a un pastor. Y esto ha dividido muchas iglesias, incluso dentro de nuestro movimiento. Es peligroso poner la mirada en el hombre, porque cuando ponemos la mirada en el hombre, pues nos hacemos grandes expectativas del hombre. Tú escuchas a un hombre predicar y dices, no, este pastor ha de ser así, así, ¿no? Y te pones expectativas súper altas. Pero cuando el pastor no llena las expectativas que te habías creado de él, cuando ves que falló, cuando ves que no reaccionó como tú esperabas, porque también tenemos carne, ¿verdad? También nos enojamos. Y entonces es tiempo de cambiarme de iglesia porque el pastor no llenó mis expectativas, ¿no? Porque lo puse en un, ¿cómo se llama donde se le ponen a los santos? ¿Un pedestal? Gracias. Porque lo puse en un pedestal y ahí estaba. Y cuando vi que no era tan santo como pensaba, no, ya. Es tiempo de cambiar de iglesia. Pon esas expectativas en Cristo.
no en un hombre. Y por eso te tengo que pedir, no pongas tus ojos en mí. Yo te prometo esforzarme por darte un buen ejemplo, por pastorearte, cumplir el llamado con temor de Dios que Cristo me ha dado. Pero tienes que saber que me equivoco, que también tengo carne y que soy súper chafa. Para que te des una idea de quién es tu pastor. 1 Corintios 1, 27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Para que te des una idea de quiénes somos los pastores. Mira qué es lo que escogió Dios. Mira cuál era el checklist que Dios tenía así para aprobar a un pastor. O sea, el checklist de Dios no era bueno, era malo. La lista de requerimientos no era, elocuente, palomita, sabio, fuerte, invaluable, este puede ser pastor. No. El checklist de Dios era necio, sí, va, débil, no, sí, vil y menospreciado, sí, ahí está. Dani puede ser pastor, lo voy a poner en Jalapa para pastorear. Entonces así es como llegué aquí. Cualquier pastor que sea realista tiene que aceptar esta verdad. Dios escoge los más chafas para servirle, porque esa es la manera en la que se le da gloria a Él. No vale la pena que tengas un ídolo de un pastor. No vale la pena la idolatría pastoral. Es la pérdida de tiempo más grande. Pon tus ojos en Cristo. Cuando una iglesia quita su mirada de Cristo, la división está a la vuelta de la esquina. Tenemos que recordar quién nos salvó, a quién servimos y de quién viene nuestra recompensa. Creo que los siervos de nuestra iglesia tienen muy en claro esto, porque se lo repito muy seguido. No sirven aquí para agradar al pastor. El día que entres a servir y con la intención de agradarme, deja de servir mejor. Si vienes a hacer las cosas para mí, mejor no hagas nada. Pero si deseas servir a Dios porque amas a Dios, porque comprendes que te has salvado, porque tu amor ha cautivado tu vida y en respuesta a eso deseas servirle, adelante, hazlo por favor, pero hazlo para Él. Porque yo no te voy a recompensar. No siempre vas a recibir una palmadita en la espalda de mi parte, pero de Dios viene tu recompensa. Vemos incluso en el verso 14 y 16 que Pablo da gracias de que no bautizó a más personas, dice, sino a Crispo, a Gallo y la familia de Estéfanas. Dice, de ahí en fuera, qué bueno que no bauticé a nadie más para que no vayan a terminar diciendo que fueron bautizados en mi nombre en lugar de en el nombre de Cristo. Créeme que Pablo no se sentía elogiado porque las personas le dijeran, Pablo es nuestro apóstol favorito. Eso no era un elogio para Pablo. Al contrario, Pablo se espantaba de esto. Todo buen pastor debería espantarse cuando la gente lo empiece a elogiar. Hay pastores que reciben los elogios, sí, dámelos. Sí, porque el sermón estuvo muy, muy bueno. Pablo se espantaba de que las personas lo elogiaran. Y sabes, yo no me siento elogiado cuando alguien me viene a hacer la barba de que soy el mejor pastor, de que Calvary es mejor iglesia que otra iglesia. Al contrario, me preocupa porque me muestra inmediatamente que tienes tus ojos en el hombre. Así que la división le quitó los ojos de Dios a las personas y los puso en los hombres. Pero tristemente hay más. Hay una cosa más que la división le quitó a la iglesia de Corinto. Lo vemos en el último versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo reconoce que su llamado no era bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice predicar, dice no con sabiduría o elocuencia,
porque esto haría vana la cruz de Cristo. Entonces lo último que vemos que la división le quita a los corintios es el punto número 4, que les quitó su verdadero llamado. ¿A qué estaban llamados? Ya ni siquiera sabían. Ya no tenían idea cuál era su llamado. Pablo les tiene que venir a decir, no fui llamado a bautizar, fui llamado a predicar a Cristo. Ellos ya no tenían idea qué hacían en la iglesia. Ya no tenían idea por qué hacían lo que hacían en la iglesia. Se enfocaron tanto en pleitos, divisiones, que se les olvidó cuál era el llamado que Dios les había hecho. Y qué fácil es perder esto. Qué fácil es que perdamos cuál es el verdadero llamado. Cuando nos enfocamos en criticar, en juzgar, en pelear y demás, nos estamos olvidando del verdadero llamado que Dios nos dio, que es predicar su palabra, que es dar testimonio de Él, ser la luz del mundo. Aquí Pablo afirma que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto pone una muy interesante perspectiva también acerca del bautismo, ¿verdad? Hay por ahí una doctrina que dice que bautizarte es necesario para tu salvación. Aquí Pablo menciona que la predicación es más importante que el bautismo. Si en verdad el bautismo fuera un requisito para ser salvos, pues Pablo definitivamente no diría esto. Y no me malentiendas, debes bautizarte. Es un mandamiento. Si tú no cumples el mandamiento de bautizarte, estás pecando, estás desobedeciendo a Dios. Pero de ahí en fuera, que decir que si no te bautizas no eres salvo, pues es algo totalmente diferente. Pablo pone más importante la predicación que el bautismo, ya que tenían claro que ese era el llamado que Dios le había dado, a predicar la palabra. Menciona algo muy importante, lo que quiero hacer énfasis, que dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Un buen pastor no se distingue por elocuencia. Hoy en día ya ni siquiera puedo llamarles predicadores. Pues dan charlas motivacionales, pero se hacen llamar pastores. Y la gente los sigue, ¿por qué? Mucha elocuencia, mucha labia. Qué fácil se les da la palabra y te hace sentir tan bonito, ¿no? Pero Pablo dice, no, la elocuencia. O sea, si yo me basara en mi elocuencia para predicar la palabra, estaría haciendo vana la cruz de Cristo. Me estoy enfocando en lo que no me debo enfocar, ¿no? Si un pastor confía en su elocuencia en lugar de confiar en Cristo, dice Pablo, pues ¿para qué predica? Está haciendo vana la cruz de Cristo. Algo tan sagrado como la cruz de Cristo puede hacerse vano cuando un predicador confía demasiado en sí mismo, en su elocuencia, o en su capacidad, o en su experiencia. Es demasiado fácil perder el enfoque de lo que de verdad es importante. Así que debemos aprender del ejemplo de los corintios. Un corazón que es contencioso fácilmente va a ser desviado. Un corazón que está lleno de orgullo, de egocentrismo, fácilmente va a ser desviado. Un día te vas a encontrar en la iglesia y no vas a saber ni siquiera por qué vienes a la iglesia. Los corintios se habían olvidado de su verdadero llamado por entregarse a la contienda. Yo te pregunto si tú te estás enfocando en tu llamado o estás demasiado peleado con las personas como para compartirles de Cristo. ¿Qué tropiezos somos? Y me pongo también en la ecuación. ¿Qué tropiezos somos cuando hay pleitos y estás de pleito con una persona, pero Dios quiere que le compartas a esa persona? ¿Cómo le vas a compartir? Es triste, pero Dios desea que tú le compartas a aquellos que te rodean. Pero esto es imposible si estás peleándote con ellos. Les vas a gritar o les vas a contender y luego les vas a querer decir, no, pero Cristo te ama. ¿Qué te van a creer? ¿Qué credibilidad va a tener tu evangelio si estás dando ese testimonio de contienda con ellos, ¿no? ¿Cómo está tu trato con tu familia que no es cristiana? Si das un buen testimonio, vas a tener la puerta abierta en algún momento para compartirles. Pero si estás de pleito,
¿Estás cerrando la puerta? No vas a poder compartir el Evangelio con ellos. ¿Cómo están tus relaciones laborales? El testimonio que les des en tu trabajo es lo que después te va a dar pie para poder predicarles a Cristo. Pero, otra vez, si estás dando mal testimonio, si estás de pleito, estás cerrándole las puertas al Evangelio. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Está dando un poquito, ¿verdad? ¿Tienes abiertas las puertas del Evangelio para predicarle a tus vecinos? ¿O estás demasiado peleado con ellos como para tener una conversación sana? Los pleitos y las contiendas le cierran la puerta al Evangelio. Es fácil olvidarnos de que nuestro verdadero llamado es predicar a Cristo. Es bien fácil, porque somos de carne. Esto es lo que la división le quitó a los corintios. No permitas que te lo quite a ti. Así que, concluyendo con el estudio, hemos visto 4 cosas que la división y un corazón contencioso le quitó a la iglesia de Corinto. Le quitó 4 cosas. Les quitó el sentir de Cristo. Ya no había en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya no había una unidad en el Evangelio. No había una unidad en pensamiento, ni mucho menos en propósito. Les quitó el sentir de Cristo. Tener un corazón contencioso nos va a enfriar de tener el mismo sentir y corazón que hubo en Cristo. 2, les quitó el buen testimonio. En lugar de que Pablo les pudiera decir como a las otras iglesias, doy gracias a Dios por tu buen testimonio, porque escucho de tu fe o de tu comunión, Pablo les tuvo que decir, he escuchado de sus contiendas, ya me llegaron los rumores. Entonces, tener un corazón contencioso no te va a permitir tener un buen testimonio. Te va a apartar el buen testimonio. No va a poder hacer que reflejes a Cristo. En lugar de reflejar a Cristo, vas a reflejar pleito. 3, les quitó la mirada de Dios. Ellos pusieron su mirada en el hombre y empezaron a pelearse, a estar inconforme con los líderes, un concurso de favoritismo por su apóstol, por su pastor favorito. Les quitó la mirada de Dios. Y nosotros, al tener un corazón contencioso, el resultado de eso es que vamos a quitar la mirada de Dios y la vamos a poner en el hombre, lo que definitivamente te va a terminar decepcionando, te va a terminar ocasionando inconformidad y desde luego va a afectar tu comunión personal con Cristo. Lo cuarto que les quitó su verdadero llamado. Y qué triste es esto. Ellos ya no se acordaban que estaban llamados a predicar y reflejar a Cristo. Cuando nosotros tenemos corazones contenciosos, vamos a olvidar que estamos llamados a predicar y reflejar a Cristo. Y esto va a cerrar puertas para que podamos compartir. Dios desea usarte como una luz para compartir a las personas alrededor de ti, pero por tu carácter contencioso estás cerrando esas puertas. Y el Señor Jesús desea quitar de su iglesia toda esta contienda, toda esta división. Debemos pedir a Dios que nos dé corazones humildes, corazones sencillos para amarlo a Él, para reflejarlo a Él a nuestro prójimo. Pero solo podemos hacer esto si lo buscamos diariamente, si nos llenamos diariamente de Él. Cristo vino al mundo para morir por nosotros, para llevar consigo nuestros pecados. Y de esta manera nos constituyó sus hijos, pero también nos constituyó los hermanos de otros de sus hijos. Todo creyente ha sido comprado por la sangre de Cristo como parte de su iglesia. Y Cristo no desea que estemos de pleito unos con otros, ni que nos estemos atacando unos a otros, echando pedradas entre congregaciones, o entre denominaciones, o entre hermanos de la misma iglesia. Y entonces lo que debemos hacer es ponernos a cuenta con nuestros hermanos. No debemos hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino más bien con humildad
estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque este fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, y estando en condición de siervo se humilló. ¿Imaginas a Cristo, el creador de todo? Primero humillándose, haciéndose semejante a su creación, pero ahora en forma de hombre, humillándose otra vez delante de los hombres y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo. Ese es tu ejemplo. Si hacemos algo diferente, hemos perdido el enfoque. Si hemos perdido el sentir que hubo en Cristo Jesús, debemos arrepentirnos y regresar a Él. No permitamos que las divisiones, que las contiendas nos quiten lo que les fue quitado a los corintios. Dios desea que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo.